Entonces, de los aminoácidos transmisores. ¿Listo? Las tres clases siguientes van a ser de entender las relaciones de dos neurotransmisores muy importantes que son GABA y glutamato. ¿Listo? No se pueden ver por separado. Yo quisiera, ¿cierto? Que pudiésemos ver GABA y otra clase ver glutamato, pero es imposible. ¿Listo? Es imposible. Primero, porque las relaciones entre ellos son tan estrechas que uno no existe sin el otro. O sea, GABA no puede existir sin glutamato y glutamato no existe sin GABA. Eso es lo primero. Desde la perspectiva metabólica, nacen del mismo proceso metabólico. Ambos son aminoácidos junto con la glutamina, que la vamos a ver ahorita. Y pues están muy interrelacionados. ¿Listo? GABA y glutamato, de todos los neurotransmisores que vimos hasta el momento y que vamos a ver, son los únicos cuyo 100% de actividad está en el sistema nervioso central. No existe GABA y glutamato en ninguna otra parte. ¿Listo? Solo en el sistema nervioso central. Y solo ahí, pues es donde funcionan específicamente. Bueno, a nivel del glutamato, pues también otra cosa por la cual no se puede ver es que uno es la contraparte del otro. ¿Listo? Y en principio la funcionalidad normal del cerebro, como ya hemos visto, por ejemplo, para moverse las funciones corticales casi siempre terminaban en glutamato, ¿recuerdan? ¿Listo? Entonces mucha de la actividad neurológica de nuestro cerebro depende del glutamato, pero no tan así como lo que voy a decir sucede, pero casi que sí, en un 100%, y es que para que el cerebro normal esté funcionando, requiere que haya un balance entre el GABA y el glutamato. Es decir, que las concentraciones de ambos no se excedan en ningún momento, sino que estén en una balanza. ¿Listo? GABA se llama el ácido gamma aminobutírico. ¿Listo? Es el nombre de GABA, que lo vamos a tener claramente establecido, y pues glutamato es glutamato. ¿Listo? Ácido gamma, ¿cierto? Gamma como la letra gamma, ¿sí? Ácido gamma aminobutírico. Cuando se ría. Ácido gamma amino. ¿Listo? GABA. Listo. GABA es el aminoácido neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central, sino el único que existe. ¿Listo? Inhibitorio. ¿Listo? Mientras que el glutamato es excitatorio. Casi que para que cualquier cosa funcione específicamente en las neuronas, sobre todo a nivel cortical, depende del glutamato. Es decir, las neuronas corticales neurotransmiten con glutamato, ¿cierto? Todo eso que veíamos, la acetilcolina sirve para la concentración, la memoria y el aprendizaje. Sí, ¿en dónde? En su génesis, ¿cierto? La parte de la corteza que se encarga de eso, ¿de quién depende? Del glutamato, ¿cierto? A pesar de que es extremadamente importante ese neurotransmisor, es un veneno ni el puta para el cerebro. El glutamato produce una toxicidad muy grande que se llama excitotoxicidad. Se entiende por qué es excito, ¿no? Porque es de excitación. Toxicidad por excitación. Listo. GABA, por otra parte, pues se encarga de regular más bien esto, ¿cierto? Entonces, como el glutamato es tóxico, ¿sí? Yo tengo que mantener ese glutamato más o menos a raya con las relaciones de GABA. Entonces, cuando yo necesite apagar una acción del glutamato, pues neurotransmito más bien con GABA. Entonces piensen en que en nuestros circuitos neuronales casi siempre vamos a tener una neurona que transmite con glutamato, ¿cierto? Que va a ir a este cuerpo neuronal
pero al mismo tiempo va a tener una que tiene que GABA, ¿cierto? Digamos que esta es la relación siempre entre las neuronas, o sea, donde hay una neurona glutamatérgica, casi que invariablemente va a haber una neurona GABAérgica. Entonces, así funciona. Fíjense que aquí tenemos, entonces, vamos a tener que entender que son 3 aminoácidos. Este y este, que son neurotransmisores, y uno que se llama la glutamina, ¿sí? Que es, los que vieron oncología conmigo el semestre pasado recordarán una de las importancias de esa molécula. ¿Que cuál era? Cuando vimos el efecto Warburg y no sé qué vainas, ¿no hablamos de la glutamina? ¿Se acuerdan? Que la utilizaba como fuente de energía las células tumorales. Bueno, fíjense que esos 3, entonces existen 2 ciclos, bueno, 2 ciclos que en realidad son uno y que podríamos decir el ciclo de GABA, glutamina, glutamato. ¿Listo? Metabólicamente los 3 es eso. Recuerden que siempre empezamos en cómo se produce el neurotransmisor. Este es el más complejo de todos los procesos de creación del neurotransmisor, porque involucra que nos vamos a aprender los 2 al tiempo, porque como les dije, no los podemos separar. ¿Listo? Pero el centro de la producción de todos ellos es el glutamato. ¿Listo? Todos ellos es el glutamato. Y necesitaremos recordar algo que ustedes vieron en biología que se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, ¿cierto? Porque el ciclo de Krebs también saldrá específicamente 2 moléculas del ciclo de Krebs que se llaman el alfa-cetoglutarato y el succinato. ¿Listo? Que van a estar muy involucrados en esta parte. Esta primera parte simplemente es para que vean cómo a través de diferentes procesos llegamos al glutamato y que del glutamato podemos ir a la glutamina o de la glutamina al glutamato y del glutamato a GABA y de GABA a glutamato. ¿Listo? Solo que lo vamos a hacer y aquí es donde va a ser muy importante esa parte que yo les decía. Recuerdan que cuando vimos la primera vez neurotransmisión les dije que una vez liberado el neurotransmisor podían pasar 3 cosas. Aquí es donde ese berraco astrocito tiene una función muy importante. ¿Listo? Entonces van a hacer una seguidilla de 2 o 3 gráficas muy complejas. Entonces necesito que estén concentrados. La primera es que vamos a aprendernos el nombre de estas cosas. ¿Listo? GDH, ¿cierto? Es glutamato deshidrogenasa. ¿Listo? ¿Listo? Glutamato deshidrogenasa. Esta se llama descarboxilasa del ácido glutámico. ¿Listo? Descarboxilasa del ácido glutámico. Glutamato deshidrogenasa. Descarboxilasa del ácido glutámico. GABA transaminasa. ¿Listo? Glutamina sintasa y succinato semialdehído deshidrogenasa. ¿Listo? De todas maneras ahorita las podemos ir viendo poco a poco. ¿Listo? Succinato semialdehído deshidrogenasa. ¿Listo? Eso es importante. Ahí nos dice la función, ¿cierto? Pero para poder entender esa función, entonces vamos aquí. ¿Listo? Vamos a empezar entonces mirando la gráfica, solo la parte roja. ¿Eso es rosado? Rosado y verde. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que lo azul no existe. Primero, ¿listo? Vamos a hacer de cuenta que lo azul no existe. Muy bien, esto es una neurona glutamatérgica, es decir, que su
función es liberar glutamato. ¿Listo? Si es estimulada, entonces ese glutamato se va a producir a partir del alfa-cetoglutarato, ¿cierto? El alfa-cetoglutarato es un paso intermedio en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Es un paso intermedio en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Gracias a la actividad de esta enzima, que se llama la aspartato-aminotransferasa, ¿sí la recuerdan? ¿La han visto alguna vez? ¿Cierto? Aspartato-aminotransferasa o la glutamato deshidrogenasa se va a convertir en glutamato. ¿Listo? Se va a convertir en glutamato. Pero ella misma también lo puede volver a alfa-cetoglutarato. Muy bien. Ese glutamato entonces sale. Fíjense que producir glutamato es muy fácil, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿sí? Esperen a ver para dejarlo claro, ¿sí? Aquí, de todas maneras ya lo vamos a ver ahorita, pues se tiene que meter a la vesícula, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llamará la proteína que lo mete en la vesícula? Queda claro. Transportador vesicular de glutamato. El glutamato entonces en la vesícula se libera y se va a unir a alguno de sus receptores que los vamos a ver ahorita. ¿Listo? ¿Y qué pasaba? Entonces, ¿qué tres cosas le pueden pasar? Entonces este no se degrada. Este se recaptura. Uno. ¿Cómo se llamará? GLT, transportador de glutamato. ¿Listo? GLT es el transportador de glutamato. Lo recaptura. O 3 se va a ¿dónde? A las células. Nuevamente está involucrado ese transportador. O tengo este, ¿cierto? Que está ahí. Esta imagen que está aquí, por eso no les estoy diciendo que se aprendan GLT1, porque se acuerdan que por allá en alguna imagen se llamaba así. Transportador de aminoácidos excitatorios. ¿Listo? Porque esta imagen me gusta mucho, pero el problema es que es en ratones. Así se llaman las proteínas en ratones. EAT1 es el GLT1 que está ahí y EAT2 es ese GLAST que está ahí. ¿Sí? Entonces puede introducirse al astrocito a través del transportador de aminoácidos excitatorios del tipo 1 o el transportador de aminoácidos excitatorios del tipo 2. ¿Listo? Este se llama EAAT1 y este se llama EAAT2. ¿Listo? Solamente es eso. Muy bien. ¿Y cómo terminaba la acción de un neurotransmisor generalmente? Se degradaba enzimáticamente, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que muchos de esos que se degradaban primero tenían que entrar a la neurona nuevamente, ¿cierto? La presináptica, como por ejemplo pasaba con la norepinefrina o la dopamina para que COMT o MAO lo degradan. Pues aquí es casi lo mismo, lo único es que ese glutamato, recordemos que se sabe que la aspartato aminotransferasa, la glutamato deshidrogenasa, pues lo puede volver a meter al ciclo de Krebs en forma de alfa-cetoglutarato. O sea, si yo necesito que ya no haya más glutamato, pues lo meto al ciclo de Krebs. ¿Listo? O, más fácil todavía, ¿sí? Convertirlo en glutamina. ¿Listo? La enzima que lo convierte en glutamina se llama glutamina sintasa. ¿Listo? O glutamina sintetasa. Glutamina sintasa. ¿Listo? Glutamina sintasa o glutamina sintetasa. Esa glutamina, ¿cierto? Se va a ir por estos transportadores, ¿cierto? Que se llaman transportadores de aminoácidos neutros acoplados al sodio. ¿Listo? Eso que está aquí es se llaman transportadores, ¿sí? De aminoácidos neutros acoplados al sodio. ¿Sí? Sodium couple, ¿listo? Transportadores de aminoácidos neutros acoplados al sodio. ¿Listo? Entonces, o va a salir o va a entrar.
¿Listo? O sea, ese es el transportador para poder salir o para poder entrar. Esa glutamina sirve para evitar el exceso de glutamato. ¿Listo? Cuando esa neurona vuelva a necesitar glutamato, lo puede obtener de dos formas. O sea, cuando esta vuelva a necesitar glutamato, lo puede obtener de dos formas. Una, metiendo esa glutamina, ¿sí?, y convirtiéndola en glutamato, o del alfa-cetoglutamato. Esa glutamina que entra a la neurona glutamatérgica para convertirse en glutamato, la enzima que lo hace se llama la glutaminasa activada por fosfatos. ¿Listo? Glutaminasa activada por fosfatos. Entonces la glutamina lo convierte en glutamato. Y se cierra el ciclo. ¿Ya? Se cierra el ciclo. Esto es importante porque cada una de esas cosas las podemos modificar con un cronómetro. O sea, yo nunca les enseño nada si no va a ser relevante desde la perspectiva. Cada proteína que yo les enseño, ¿sí? Aunque en el glutamato no va a ser tan relevante, en GABA sí. En GABA sí que va a ser muy importante. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte de la gráfica? ¿Sí? Entonces, neurona glutamatérgica que decide crear glutamato, entonces lo hace por glutamato deshidrogenasa o por la aspartato aminotransferasa, ¿cierto? El glutamato se mete en la vesícula, sale y puede ser recaptado o metido en el astrocito por el transportador de aminoácidos, el citatorio. Si lo mete en el astrocito, ese glutamato o se convierte en alfa-cetoglutamato para meterse al ciclo de Krebs, o se convierte en glutamina. ¿Quién lo convierte en glutamina? Una enzima que se llama glutamina sintasa, ¿cierto? Esa glutamina sale por este transportador, ¿cierto?, se llama SNAP, y puede volverse a meter en la neurona glutamatérgica cuando la glutaminasa activada por fosfato lo convierte en glutamato. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Esa es la primera parte de la gráfica. Ahora vamos a ver la gráfica como si la parte rosada no existiera, sino que solamente es lo azul y lo verde. Aquí digamos que las enzimas no importan tanto, pero aquí sí. ¿Listo? Aquí, en este lado, casi que cada enzima tiene un fármaco. Casi que cada proteína tiene un fármaco. ¿Listo? Entonces, en la clase de mañana, que son anticonvulsivantes, ¿cierto?, vamos a ver todos esos fármacos. Pero bueno. Listo, entonces volvemos a lo mismo. Esta neurona es GABAérgica, o sea, que transmite ¿con qué? Con GABA. ¿Listo? GABA. ¿Qué pasa si esta neurona necesita hacer GABA? ¿Cómo la produce? Pues ya aprendimos que el GABA viene del glutamato. ¿Y cómo hacía una neurona glutamatérgica para iniciar la producción de glutamato? ¿De dónde? ¿Del ciclo de Krebs? ¿Listo? Entonces, también tiene ciclo de Krebs. ¿Listo? Alfa-cetoglutarato. Entonces, lo mismo, ¿cómo se llamaban estas enzimas? Transferasa o glutamato deshidrogenasa. Lo convertí en glutamato. Listo. Ese glutamato ahora necesito convertirlo en ¿qué? GABA, porque esta es una neurona que GABA descarboxilasa. ¿Cómo les dije que se llamaba? Ácido glutámico. ¿Listo? Descarboxilasa del ácido glutámico. ¿Listo? Descarboxilasa del ácido glutámico lo convierte en GABA. ¿Listo? GABA. Muy bien. GABA entonces se tiene que encapsular, ¿cierto? Meter en la vesícula. ¿Quién? La transportadora de GABA. ¿De GABA? Se mete en la vesícula, ¿cierto? Y luego se libera. ¿Qué pasaba con un neurotransmisor cuando ya terminaba su acción? Se recapturaba y se recaptura. Ahora sí, este sí se llama GAT. ¿Listo? Transportador de GABA. ¿Listo? GAT. Transportador de GABA. ¿Listo? Muy importante porque los medicamentos anticonvulsivantes, uno de ellos
es un inhibidor de GAT1 que se llama vigabatrina, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver que esos nombres van a ser fáciles porque tienen en su nombre GABA, como vigabatrina. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Bueno, GAT1. Entonces se mete y puede pasar ¿qué? Pues lo mismo que hacía normalmente, que era la recaptura, volverlo a meter en la vesícula o degradarlo enzimáticamente, ¿cierto? La degradación enzimática pues tiene dos pasos. La primera es que ese GABA se va a convertir en semialdehído succínico, así se llama, ¿cierto? Por acción de la GABA transaminasa. Y esa GABA transaminasa pues va a ser importante porque la inhibimos con otro agente anticonvulsivante como el ácido valproico. ¿El ácido qué? Valproico. Valproico. La GABA transaminasa. ¿Cierto? Sí, después vamos a entender eso, pero necesito que eso quede claro. ¿Listo? GABA transaminasa se convierte en semialdehído succínico y por acción de la deshidrogenasa del semialdehído succínico pues se convierte en succinato, que es un precursor del ciclo de Krebs. ¿Listo? Y así se degradó GABA en ese punto. ¿Listo? Muy bien. Que es lo mismo que puede pasar ¿en dónde? En el astrocito. Entonces, si por acción de la GABA, del transportador de GABA, entra al astrocito, pues en el astrocito va a pasar lo mismo. GABA transaminasa, semialdehído succínico, deshidrogenasa del semialdehído succínico, succinato. Se metió en el ciclo. ¿Listo? Despacio. ¿Listo? Y fíjense, yo puedo hacer GABA a partir de glutamina. Obvio. Sí, sí. Porque si de glutamina puedo hacer glutamato, pues de glutamato puedo pasar a GABA. Entonces fíjense, glutaminasa activada por fosfato, glutamato. Y de glutamato, descarboxilasa del ácido glutámico, GABA. ¿Listo? Entonces aquí lo importante es recordar el nombre de las enzimas. Aspartato aminotransferasa, deshidrogenasa del glutamato, glutamato deshidrogenasa. Glutaminasa activada por fosfato. Glutamina sintasa. Descarboxilasa del ácido glutámico. GABA transaminasa. Deshidrogenasa del aldehído del semialdehído succínico. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces fíjense la interrelación metabólica que tienen ellos. ¿Listo? Esto pasa en nuestro cerebro todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Listo? ¿Y por qué es así? Ay, que es que hay mucho exceso de glutamato. Necesito convertirlo en GABA. Ay, que hay mucho exceso de GABA. Lo convierto en glutamato. Entonces fíjense la interrelación que existe. Bueno, aquí un poco más en español, ¿cierto? Pero entonces el problema de la imagen es que nos cambiaron el sitio. Porque sí, el GABA está aquí y el glutamato está acá, pero igual no se pierde la relación. ¿Listo? Entonces empecemos nuevamente por el glutamato, ¿cierto? Este que viene aquí es como si fuera el transportador de glicina. ¿Sí? Que como dijimos que en la imagen se llamaba. ¿Se acuerdan? De aminoácidos neutros asociados al sodio. Entonces vamos a cambiarle el nombre y se va a llamar transportador de glutamina. ¿Listo? Transportador de glutamina. La glutamina está ahí, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la enzima que lo convierte en glutamato? Sintasa, ¿cierto? Glutamina sintasa. Listo, ya tengo el glutamato. El glutamato se mete en la vesícula, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Y dentro de la vesícula se libera, ¿cierto? Y liberado se recaptura, ¿sí o no? Transportador de aminoácidos excitatorios. Ya, se recaptura, ¿cierto? ¿Y qué pasa una vez recapturado? Yo quiero eliminarlo. Glutamato deshidrogenasa o
¿cierto? Alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato entra al ciclo de Krebs. Este CAT se llama el ciclo de Krebs. ¿Sí lo ven? ¿Listo? Y las transaminasas pues lo convierten en aspartato, pero eso no nos interesa. Dentro del astrocito, pues fíjense que el transportamiento es glutamato, y gracias a la glutamina sintasa lo convierto en glutamina y vuelve y sale el ciclo nuevamente, ¿cierto? Ahora por GABA, entonces glutamina, que entró a GABA, glutamina, glutamato, glutamina sintasa, ¿listo? Descarboxilasa del ácido glutámico, GABA, ¿listo? GABA se mete en el transportador, solo que no se llama GABA, se llama glutamina, porque son el mismo, recuerden, ¿listo? Ahí adentro, entonces se libera, ¿y cómo se llama el que lo ingresa? Transportador de GABA, ¿no? GABA, no sé. Si yo quiero evitar que se siga, entonces GABA transaminasa lo convierte en semialdehído succínico, del semialdehído succínico de deshidrogenasa lo convierte en succinato y se metió al ciclo de Krebs. ¿Listo? Ese es el metabolismo de los dos neurotransmisores. ¿Listo? Muy importante recordar los nombres de las enzimas, porque como ya les dije, y de los transportadores, porque muchos de ellos se pueden bloquear enzimáticamente. ¿Claros hasta ahí? Queda claro más o menos el metabolismo en la síntesis y la rotación entre GABA y glutamato. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a ver el neurotransmisor como tal. ¿Listo? GABA es un aminoácido. ¿Listo? Es un aminoácido. Los receptores de GABA son los más heterogéneos y difíciles de aprender, a pesar de que son receptores ionotrópicos. Ustedes recordarán que los receptores ionotrópicos pues son fáciles, ¿no? Tienen un agonista y un antagonista y chao. Si uno que lo abre y uno que lo cierra. GABA, a pesar de ser un receptor ionotrópico, el problema es que nunca se cierra. GABA nunca está cerrado. ¿Listo? ¿Quién recuerda GABA? Sobre todo GABA A. Bueno, GABA A es un receptor que nunca se cierra, que va a ser el más importante. GABA tiene tres receptores, dos ionotrópicos y uno metabotrópico. ¿Listo? Dos ionotrópicos, uno metabotrópico. Los ionotrópicos son GABA A y GABA C. Son ionotrópicos. Mientras que GABA B es metabotrópico. ¿Listo? Metabotrópico. Bueno, muy bien. Agonistas y antagonistas. Entonces necesitamos volver a nuestra clase de farmacodinámica. ¿Un agonista qué es? Pero ¿en qué parte se une? ¿En qué parte del receptor se une? No, en el sitio ortostérico. O sea, para yo hablar de un agonista es porque se une al mismo sitio donde GABA se une. ¿Sí me entienden? Y un antagonista, ¿a dónde se une? También al ortostérico. Agonistas y antagonistas puros de GABA casi no hay. O sea, de hecho, no hay. ¿Sí? Hay uno, pero se utiliza en experimentación y se llama el mucimol. Es un agonista de GABA, o agonista de GABA, ¿cierto? Mucimol. Y existen agonistas de GABA B. ¿Este es agonista de GABA? Hay un agonista de GABA B que ese es el único fármaco que yo les puedo decir que existe y que es agonista sobre los receptores de GABA, que se llama el baclofeno. ¿Listo? Baclofeno. Una de las funciones más importantes del receptor de GABA es producir relajación muscular. ¿Listo? Recuerden que es que inhibitorio, ¿no? Entonces, en anestesia, cuando nosotros damos anestésicos que actúan en GABA, buscamos este efecto también. Relajante muscular. ¿Listo? Relajante muscular. Una de las funciones de GABA, específicamente de GABA B, es
relajante músculo. ¿Listo? Relajante. El agonista de GABA B, el único agonista de GABA B que existe se llama baclofeno. ¿Listo? El baclofeno. Luego está la picrotoxina, ¿sí? Y la bicuculina, que son toxinas. ¿Listo? Son toxinas que funcionan como antagonistas puros de GABA A. Toxinas, ¿sí? Picrotoxina. La picrotoxina está en un tipo de insecto que se llama el 100 pies. ¿Sí lo han visto? Pero de esos grandes. De esos grandes. Producen una parálisis espástica. ¿Se entiende, no? Porque es antagonista. ¿Listo? Tanto GABA A como GABA B pueden producir relajación muscular. ¿Listo? Al ser antagonista, pues produce una parálisis espástica. Entonces vamos a tratar de recordarlo entonces. Glutamato, ¿cierto? Digamos que estos son los antagonistas y agonistas puros. No se utilizan, excepto el baclofeno. ¿Listo? Pues ya vamos a ver cada receptor, digamos, un poco a profundidad. Recordemos entonces cómo se produce GABA. GABA proviene del glutamato, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso en la producción? ¿Cómo se llama la enzima? Descarboxilasa del ácido glutámico. Fíjense, aquí está. ¿Cierto? GABA que se mete a la vesícula y GABA que sale al vesícula. ¿Cierto? Y una vez, entonces, ¿quién lo mete de nuevo? ¿Quién lo recaptura? De GABA. GAT. ¿Sí ven? ¿Y quién lo destruye? Transaminasa, ¿se acuerdan? Ahí arriba, hacia arriba. GABA transaminasa, semialdehído succínico deshidrogenasa, succinato, ciclo de Krebs. ¿Listo? Digamos que eso es solo para recordar. Fíjense aquí, nuevamente, ¿esto qué sería? Esta célula que está aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Una neurona. Si parece una estrella, Un astrocito. un astrocito, ¿no? ¿No parece un astro del cielo? Una estrella con 5 picos, ¿no? Que falta imaginación. Bueno, entonces glutamato, ¿cierto? Fíjense que aquí nos está mostrando es el transportador de glutamato, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Transportador de aminoácidos excitados. Fíjense, entonces, glutamato entra, ¿cierto? El glutamato se convierte en glutamina. ¿Cómo se llama esta enzima? Glutamina sintasa. Listo. La glutamina sale. ¿Cómo se llama este? Transportador de glutamina, que en la gráfica inicial se llamaba SNAP. ¿Listo? Recuerden que en la gráfica inicial habían varios tipos, ¿no? En que hay 2, 7, 8, 3, 5. Por eso, digamos, aquí el color es diferente. ¿Sí? Miren que aquí está verde y luego es azul, pero simplemente listo. La glutamina entró, vuelve y se convierte en glutamato. Porque ¿de dónde viene el GABA? ¿Cómo se llama la enzima que convierte la glutamina en glutamato? Glutaminasa activada por fosfato. ¿Listo? Muy bien. Glutamato está aquí. Ahora el glutamato se va a convertir en GABA. ¿Listo? ¿Cómo se llama la enzima? Descarboxilasa del ácido glutámico. El ácido valproico es un medicamento que promueve la actividad de esta enzima. Es un activador de la descarboxilasa del ácido glutámico. El ácido valproico, por ejemplo. ¿Listo? GABA entonces entra y se une a alguno de sus receptores, ¿sí? Cuando termina la acción, entonces lo mete ¿quién? GAT, ¿sí ven? GAT. Y aquí GABA-T. ¿Cómo se llama esta enzima? GABA transaminasa, que va a ser inhibida por el ácido valproico y por la bigabatrina. ¿Sí?
todavía no estamos viendo esos fármacos, pero fíjense lo importante que es esto. ¿Sí? Esta gráfica la vamos a volver a ver mañana cuando veamos cuáles son los efectos de los anticonvulsivantes. Miren, se convirtió en semialdehído succínico, ¿sí? Y el semialdehído succínico se va al ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama esta enzima? Semialdehído succínico de deshidrogenasa. ¿Listo? Eso lo promueve esto que se llama la dieta cetogénica, que es un anticonvulsivante. ¿Cierto? La dieta cetogénica es un anticonvulsivante. Entonces fíjense cómo podemos ir viendo eso, ¿sí? O puede ser que yo bloquee GABA transaminasa, el transportador de GABA. ¿Con qué? Con este que se llama tiagabina. Entonces fíjense que cada punto de lo que estamos viendo tiene un fármaco. Entonces, por eso es que es importante que lo aprendamos. ¿Listo? Se metió GABA al astrocito, GABA por actividad de la GABA transaminasa se convierte en semialdehído succínico y otra vez va al ciclo de Krebs. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Ven? Esto es repetición. Estoy haciendo todavía no, o sea, no, todavía no se aprendan los nombres, simplemente es para mostrar que podemos modificar farmacológicamente cada punto. ¿Listo? Mañana será el día de aprendernos los anticonvulsivantes. Hoy necesitamos quedar claro cómo funciona el neurotransmisor. Muy bien, y GABA se va a unir a cualquiera de sus tres receptores. GABA A, que es ionotrópico, GABA B, que es metabotrópico, o GABA C, que es ionotrópico. De los tres, GABA A y GABA B son los únicos que tienen interés farmacológico en la actualidad, siendo GABA A el más importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces fíjense, esta imagen simplemente es para mostrar esto: GABA A y GABA B y GABA C. ¿Listo? Muy bien. Los receptores de GABA, al ser ionotrópicos, específicamente GABA A y GABA C, pueden ser, recuerden que los receptores ionotrópicos son pentamentos. ¿Se acuerdan del receptor de nicotina? Que decíamos que era pentamento. Y se acuerdan que el receptor de nicotina podía ser, por ejemplo, alfa 2 beta 4 o alfa 7, ¿sí? Dependiendo del número que tuviera. Lo mismo pasa aquí, solo que los receptores de GABA, específicamente los GABA o GABA C, pues digamos que ellos pueden estar hechos de una serie de 4, 5, 6, 7, 8 proteínas diferentes. ¿Listo? Puede ser su unidad alfa, su unidad beta, su unidad gamma, su unidad delta, su unidad epsilon, su unidad pi, su unidad teta o su unidad rho. ¿Listo? Lo más importante es que sepan que GABA C es toda hecha de ROS. ¿Listo? Y GABA A es cualquiera de esas modificaciones. ¿Listo? No lo vamos a aprender porque no tiene sentido. ¿Listo? Pero lo importante es que sepan que puede ser cualquiera de ellos. ¿Listo? Fíjense aquí como lo más usual es que sean dos alfas, dos betas y una gamma. Eso es lo más usual de la conformación estructural del receptor de gamma. ¿Listo? Como les decía, entonces GABA es ionotrópico, ¿cierto? Es un canal iónico. ¿Qué mueve GABA? Ah, cloro, ¿cierto? ¿Cuál es la conductancia del cloro? Intracelular, muy bien, ¿cierto? Entonces, GABA es un canal de cloro, ¿sí? Que perpetúa la conductancia intracelular del cloro, ¿cierto? ¿Qué pasa si una neurona empieza a recibir cloro? Se hiperpolariza. ¿Vale? Entonces es, ¿listo? ¿En dónde van a estar principalmente? GABA A en la conformación alfa 1, beta 2, gamma 2
está en la amígdala, en la corteza prefrontal y en el hipocampo. En la conformación alfa 2, beta 3, gamma 2, por ejemplo, en la amígdala, hipocampo, así sucesivamente. ¿Listo? Lo más importante es entender eso. Entonces, fíjense cómo aquí nos están mostrando que hay agonistas y antagonistas específicamente. Ya los vamos a ver. Pero de GABA A específicamente solo existe un antagonista. De GABA A solamente existe un antagonista. Que se use, pues. Sí, porque ya vimos que había la picrotoxina y la bicuculina, que son las toxinas del 100 pies. Sí, pero no se utilizan, pues. ¿Listo? El único antagonista que realmente existe se llama el flumacenil. ¿Listo? El flumacenil. Es el único fármaco que existe, por ejemplo. ¿Listo? Mientras que el único agonista de GABA B, ¿cierto? Se llama baclofen. En términos específicos de agonismo y antagonismo, como lo aprendimos, ¿sí? Porque las benzodiazepinas, que van a ser el fármaco que vamos a centrarnos el día de hoy, el grupo de fármacos que nos vamos a centrar el día de hoy, no son agonistas, son moduladores alostéricos positivos. ¿Listo? Que pues ya vamos a entender cómo funciona eso, pero pues ya lo entendimos, ¿no? Ustedes recuerdan que vimos que es un modulador alostérico. Listo. Cada una de esas subunidades, ¿sí? Se fijan, son 5, ¿no? Cada una de esas 5 subunidades está formada por 4 regiones transmembranas, ¿sí? Digamos que eso es importante. El canal de cloro siempre está abierto. Siempre está abierto. Siempre. ¿Listo? Y resulta que ese canal o ese receptor va a tener una morfología, como una anatomía específica. Para que no se pierdan, piensen que este es el receptor, ¿cierto? Este es el receptor y va a haber un sitio donde se une GABA, que sería el sitio ortostérico, o un sitio de modulación alostérica para un fármaco, o otro sitio de modulación alostérica para otro grupo de fármacos, o otro sitio así. Todos los receptores que vamos a ver hoy tienen eso. O sea, tienen muchos sitios de unión, que serían sitios alostéricos. O sea, pero se describen en función de eso. ¿Listo? El más usual, entonces bueno, vamos a empezar a ver los fármacos. Los fármacos que más actúan sobre GABA son 2. El etanol, o sea, el alcohol etílico, ¿sí? Y las benzodiazepinas. Benzo con Z, benzodiazepinas, esa C con C, benzodiazepinas. ¿Listo? Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos, ¿sí? Que son moduladores alostéricos positivos de GABA A. ¿Listo? El STEM, generalmente para reconocerlos, es que terminan en AM. ¿Listo? Diazepam, clonazepam, midazolam, flunitrazepam. ¿Sí? La única excepción de las benzodiazepinas, que siendo benzodiazepina no cumple esto, y es porque se creó antes de que esto existiera, ¿cierto? Se llama el clordiazepam. ¿Listo? Es una benzodiazepina. Pero recuerden que las benzodiazepinas, bueno, recuerden que algunos fármacos se llamaban antes los nombres clordiazepam. ¿Listo? De resto, todos terminan. Lorazepam, midazolam, diazepam, flunitrazepam, mexazolam, ¿sí? Todos esos son benzodiazepinas. Son moduladores alostéricos positivos de GABA. Esto es el mecanismo de acción. Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, esos son los dos, el etanol y los moduladores alostéricos benzodiazepínicos. Son moduladores alostéricos ambos, pero ¿qué va a pasar? El etanol se une aquí, ¿sí? Mientras que las benzodiazepinas se unen aquí.
hacen lo mismo, que es que modular alostéricamente positivo, eso, pero fíjense que el etanol no se une al mismo sitio de las benzoacepinas. Es simplemente para que vean eso. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno podría pensar que en la práctica piénsenlo como si fueran ¿qué? Agonistas, ¿cierto? Son moduladores alostéricos positivos. Pero vamos a ver que es que GABA se comporta de una manera bien rara. Bueno, entonces tenemos GABA A, y GABA A puede hacer dos cosas. Una inhibición fásica, que es la que está haciendo todo el tiempo, porque GABA todo el tiempo está abierto. Entonces pensemos en que GABA nunca se cierra. Es un canal que todavía no está, ¿cierto? Entonces, esa entrada de cloro va a mantener una fase de inhibición fásica, que se llama eso, ¿cierto? Una inhibición fásica. ¿Qué significa eso? Pues es la inhibición necesaria para mantener ¿qué? El equilibrio. Es lo que necesita para mantener el equilibrio. Es decir, que nuestras neuronas todo el tiempo está entrando cloro, todo el tiempo está entrando cloro, todo el tiempo está entrando cloro. Pero como está al mismo tiempo abiertos los canales de sodio y de los otros iones, pues no se despolariza. Entonces pensemos que, digamos, este cloro está entrando, es decir, está entrando -1 por una inhibición. ¿Por una inhibición qué? Fásica, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Esa inhibición fásica, entonces está entrando -1, pero la excitación que le está entrando, por ejemplo, por sodio, ¿cierto? Es +7. +7 menos 1, pues da ¿qué? +6. Conclusión, se está despolarizando porque el resultado neto fue un número positivo, ¿cierto? Entonces, pero fíjense que si no existiera esto, ¿sí? En vez de ser +7 podría ser +14, y eso sí puede ser ¿qué? Tóxico. Entonces este es el que me mantiene a raya. Y hay otra inhibición que se llama la inhibición tónica, ¿sí? Que es cuando ya se abre por un modulador alostérico. Entonces la realidad es que un modulador alostérico no es que haga el mismo, esa es la diferencia entre un modulador alostérico y un agonista. Por ejemplo, un modulador alostérico positivo y un agonista. Un agonista hace lo mismo que haría el receptor en condiciones normales, o sea que el efecto sería lo mismo que si lo hiciera ¿quién? GABA. Con un agonista yo hago lo mismo que haría ¿quién? GABA. Con un modulador alostérico hago 20, 50, 100 veces lo que GABA haría. Eso es simplemente, esa es la diferencia principal con un modulador alostérico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo un modulador alostérico, en vez de estar entrando -1, entran -100. ¿Sí? -100 más 7, pues da un número extremadamente negativo. Por lo tanto, las benzodiazepinas tumban al que sea. ¿Sí? La primera fase de la anestesia general se hace con midazolam. Listo. Por eso ese efecto es tan rápido, eso dura segundos, porque es tónico. ¿Listo? Rápido, ya. Y fíjense, entonces, si yo le pongo como una anatomía a eso, ¿sí? Aquí están todos los moduladores alostéricos y los agonistas y antagonistas del GABA. Entonces, fíjense, la bicucuculina, ¿cierto? Y la picrotoxina, que vimos que eran antagonistas, ¿cierto? La realidad es que no son antagonistas, sino que son moduladores alostéricos negativos, ¿sí? Fíjense que tienen un sitio y otra cosa. GABA, sí, la bicuculina sí podría ser un agonista porque está en el mismo sitio de GABA. ¿Listo? Este es el sitio de GABA. Pero aquí tenemos las benzodiazepinas, el sitio alostérico de las benzodiazepinas. El sitio alostérico de esta hormona que se llama alopregnenolona, que también es un modulador alostérico positivo. Todos los anestésicos, vamos a ver, y los neuroesteroides, ¿listo? Todos son, ahí está, ¿listo? ¿Cuáles son? Entonces, miren, por ejemplo, las benzodiazepinas están acá, ¿cierto? Hay agonistas inversos de la benzodiazepina. ¿Recuerdan lo que es un agonista inverso? Ese sí hace el efecto contrario. ¿Cuál será el efecto contrario sobre el canal? Cerrar. Es la única manera de cerrar el canal con un agonista inverso. ¿Listo?
El propofol es un modulador alostérico, el etanol es un modulador alostérico, los anestésicos inhalados son un modulador alostérico, el etomidato es un modulador alostérico, los barbitúricos son un modulador alostérico y los bloqueadores del canal como la picrotoxina. En términos generales, de moduladores alostéricos que nos interesen hoy aprender son las benzodiazepinas, el etanol y todo lo que tenga Barbie en su nombre. No Barbie, no, sino Barbie. ¿Listo? Fenobarbital, secobarbital, ¿cierto? Ese grupo se llaman los barbitúricos. ¿Listo? Barbitúricos. Que en la actualidad solo hay tres, que es fenobarbital, el secobarbital y el tiopental sódico, que no sé, pero es una barbitúrico. El tiopental sódico son los barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos? Moduladores alostéricos positivos de GABA A. ¿Listo? Estos de aquí se llaman anestésicos generales y tendremos una clase para ellos. ¿Listo? Son estos de acá. Listo, fíjense. Entonces, ¿cómo funciona GABA? Fíjense. En condiciones normales, GABA está así, ¿sí? Normal, abierto. Es decir, si cada chulo es cloro, fíjense que está entrando 2 cloros, ¿cierto? Eso mantiene el equilibrio. Resulta que yo me voy a dormir. Yo quiero ir a dormir. Entonces mi corteza se tiene que medio apagar. ¿Cómo medio apago mi corteza? Pues con GABA, que es este. ¿Sí? Ahora GABA se pegó ahí. Sí, es decir que GABA siempre está abierto. O sea que el GABA siempre está abierto. No necesita de GABA para existir. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? O para funcionar. Él siempre está abierto. ¿Qué va a pasar cuando GABA llegue? Pues si antes estaban pasando 2, con GABA van a pasar 4. ¿Listo? GABA es el único receptor ionotrópico que siempre está abierto, siempre. Cuando GABA es el único receptor que siempre está abierto. Cuando GABA llega, pues la acción del receptor se duplica. ¿Sí? Entonces, si estaba pasando que solamente dos iones de cloro estaban pasando, cuando GABA se unió, ahora son 4. ¿Listo? 4. Cuando un modulador alostérico se pega sin GABA, esto es súper importante, fíjense, un modulador alostérico necesita del agonista, o si no, no sirve. ¿Listo? Un modulador alostérico necesita del agonista, o si no, no sirve. Fíjense las benzodiazepinas aquí, se pegó. En condiciones normales, ¿cuántos movía? Y solo la benzodiazepina unida, ¿qué pasó? Nada. Pero ¿qué pasa si ahora tengo el modulador alostérico junto con GABA, que es el agonista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense la diferencia tan marcada, casi el 100%, más del 100% del efecto, ¿cierto? Porque si eran 4 y ahora tengo 9, fue más del 100%, ¿no? Entonces fíjense, un modulador alostérico entonces necesita no solamente de la unión con el sitio alostérico, sino también la unión con el agonista. Entonces, ¿qué pasa si yo me quiero dormir? Entonces se une GABA, ¿cierto? Estaba despierto con 2, me quedé dormido con 4. ¿Qué pasa si le echo 9? Dormido y sin respuesta. ¿Listo? La verdadera escopolamina es esta. Con la que realmente roban a la gente es esta. ¿Listo? Ahora, basándonos en este mecanismo, ¿qué pasa si aquí se pega otro modulador alostérico? Al tiempo se recontrarrequete potencia. Entonces, que por eso la gente, cuando la van a robar, le echan 2 o 3 goticas de clonazepam porque ya están borrachos. Y eso no sale en la muestra de orina. ¿Listo? Yo leo, la verdadera escopolamina es esta, el clonazepam.
El nombre comercial del clonazepam es Rivotril. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces fíjense, si le pego 4 moduladores alostéricos, pues se muere, ¿sí o no? Listo. Flumazenil es ¿quién? El antagonista. Antagonista, que en realidad es modulador alostérico De GABA. negativo, de GABA. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puse benzodiazepina. El flumazenil solo sirve para una cosa en este mundo, y es para revertir el efecto de las benzodiazepinas. Ya. O sea, yo le puse benzodiazepinas a alguien y quedó frito, se me fue la mano, ¿cierto? Antes de que se muera le pongo ¿qué? Flumazenil. ¿Listo? Eso es lo que normalmente yo hago. Entonces llegan allá drogados y ¿qué? Flumazenil. Listo, se despierta. ¿Listo? Entonces eso pasa. Pero fíjense, si normalmente si estaba pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el flumazenil ¿qué hace? Desplaza, ¿sí?, a la benzodiazepina, se pega al sitio donde la benzodiazepina, pero deja de estar pasando. No. De hecho, cuando yo le pongo flumazenil a un paciente, se recupera, pero no es que, o sea, no. ¿Listo? Vamos a ver que las benzodiazepinas, sobre todo, vamos a ver los efectos bien grandes a nivel cardiovascular y demás cuando lo veamos como anestésico, específicamente el midazolam, que bajan la presión arterial, bajan la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Pero es más por efecto de aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo fundo con GABA las neuronas del locus ceruleus? Pues no hay noradrenalina, ¿sí o no? Y si no hay noradrenalina, pues no hay tensión, no hay frecuencia, y se entiende por qué baja la frecuencia, por eso, ¿cierto? Por la inhibición de las neuronas del locus ceruleus que transmiten con noradrenalina, ¿cierto? Porque una persona bajo el efecto de las benzodiazepinas pierde la memoria. Pues porque si yo inhibo las neuronas que transmiten con acetilcolina en el sistema nervioso central, que la acetilcolina es excitatorio, dependiendo, ¿cierto? Pues ¿qué va a pasar? Pues no recuerdo nada de lo que sucedió. ¿Ya? ¿Vamos viendo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, y esto también nos recuerda a cómo funcionaba con GABA y glutamato lo del sistema extrapiramidal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, listo. ¿Queda claro entonces la función del glutamato? Del GABA, perdón. Del receptor GABA. GABA es el más importante. GABA B solo nos importa baclofeno, que es un agonista, ¿listo? Que produce. El baclofeno se utiliza para las enfermedades espásticas. Entonces, ¿qué enfermedades espásticas conocen? Ya habíamos hecho esa pregunta antes. ¿Ah? No, el polio es parálisis clásica. ¿Ah? No. La esclerosis lateral amiotrófica. ¿Se acuerdan? La esclerosis múltiple. Básicamente baclofeno es para la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Listo? Bueno. Listo, glutamato. ¿Listo? Aquí por ahora solo nos aprendimos 3 fármacos. Los moduladores alostéricos, que son benzodiazepinas, barbitúricos y etanol. ¿Listo? El mecanismo de acción del alcohol es este. Por eso uno queda ahí tirado en una canción. El vómito es por otra cosa, es por serotonina y es porque recuerden que la sangre llega de aquí y produce. Bueno, muy bien. Entonces, eso, ¿listo? Potencian la apertura del canal de cloro y generan mayor despolarización de las neuronas, inhibiéndola. ¿Listo? Sea cual sea la neurona. ¿Para qué sirven las benzodiazepinas? Como vamos a ver, las benzodiazepinas y los barbitúricos específicamente. ¿Para qué creen que sirven? Para las crisis convulsivas. Bueno, son anticonvulsivantes, esa es la primera cosa. Pero para la ansiedad es el principal uso de las benzodiazepinas. Hacen parte de un grupo de fármacos que vamos a conocer como los ansiolíticos. ¿Listo? Los ansiolíticos. ¿Cuál es el problema con las benzodiazepinas? Que le pasa lo mismo que con el alcohol, y es que uno se puede volver ¿qué? Dependiente, ¿cierto? Entonces por eso realmente, como vamos a ver ahorita, la ansiedad se maneja es con antidepresivos, ¿listo? Pero bueno, es un ansiolítico, sobre todo si lo que yo busco es que la ansiedad se le quite rápido,
¿Listo? El diazepam fue el primero que generó eso y la historia del diazepam es interesante, pero no la vamos a ver. Vale. Entonces, glutamato. ¿Listo? Glutamato. Bueno, el diazepam, el nombre comercial es Valium. Valium, ¿sí lo han escuchado alguna vez? ¿No? Del lorazepam es Ativan. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ativan. ¿Sí? Del midazolam es Dormicum. ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, así. Son los nombres comerciales que me sé. Hay uno nuevo que es ese hijo de puta fármaco fue sacado. Ese sí fue sacado del culo. Es un modulador alostérico positivo inverso de GABA. Sí, se llama Mexazolam. ¿Listo? Ese tiene menos, por ser inverso, tiene menor que efecto adverso de volverse pelo. ¿Listo? Mexazolam, 2 miligramos, tabletas. Bueno. Listo, el glutamato entonces se produce, se libera y se recaptura por el transportador de aminoácidos excitación. ¿Listo? El astrocito, entonces recuerden que se convierte en glutamina. ¿Quién lo convierte? Glutamina sintetasa. ¿Listo? Esa glutamina sintetasa, pues la glutamina se mete por SNAP o el transportador de glutamina y ahí en glutamina se convierte en glutamato por actividad de la glutaminas y se mete en la vesícula por el transportador vesicular de glutamato. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. El glutamato, también conocido como ácido glutámico, ¿cierto? Porque si es un ácido, si es una sal, tuvo que en algún momento haber sido un ácido, ¿o no? ¿Cierto? Glutamato es en forma de sal, ácido glutámico. ¿Listo? Los 3 agonistas puros de los receptores de glutamato son esos 3 que ven ahí, pero vamos a decir que los receptores de glutamato son 4. ¿Listo? 1 metabotrópico, 3 ionotrópicos. ¿Listo? Son los receptores de glutamato. 1 metabotrópico y 3 ionotrópicos. El más fácil pues es el metabotrópico. ¿Por qué? Porque se llama metabotrópico glutamato receptor. MGLUR. ¿Listo? El receptor metabotrópico del glutamato. Ese es el nombre. MGLUR. ¿Listo? MGLUR que hay del 1 al 7. MGLUR1, MGLUR2, MGLUR3 y así sucesivamente hasta el 7. ¿Listo? MGLUR. Es el único que es metabotrópico. Los otros 3 receptores ionotrópicos deben su nombre al agonista de cada receptor. De la misma manera que el receptor muscarínico se llama muscarínico porque el agonista era la muscarina y el nicotínico se llama nicotínico porque el agonista es la nicotina, pues aquí reciben esos nombres. Pues el primer nombre del receptor de glutamato ionotrópico es el NMDA, N-metil de aspartato. ¿Listo? N-metil de aspartato. Es el primer nombre del receptor ionotrópico. ¿Listo? ¿Qué es AMPA? Ese es el segundo receptor, AMPA. ¿Listo? AMPA. AMPA. Ácido alfa-amino 3-hidroxi-5-metil-4 isoxazolepropionol. AMPA. AMPA. ¿Listo? AMPA. Y luego está el agonista del tercer receptor que se llama el ácido caínico. ¿Sí? El ácido caínico. Pero pues así no se llama el receptor. Se llama cainato. Cainato. ¿Listo? Cainato. Entonces los 3 receptores ionotrópicos del glutamato son NMDA, AMPA
y kainato. ¿Listo? Son los tres receptores metabotrópicos. Y holotrópicos, perdón. ¿Listo? Fíjense aquí, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué pasa? El glutamato, aunque solo está en el sistema nervioso, puede estar en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ese sí puede estar en el sistema nervioso periférico. ¿Recuerdan cómo se llama el neurotransmisor inhibitorio principal del sistema nervioso periférico? ¿Cómo se llama el neurotransmisor inhibitorio principal del sistema nervioso periférico? Glicina. Glicina. Aquí nos está mostrando que esos receptores de NMDA, que son ionotrópicos, que son el principal receptor en el que nos vamos a centrar, NMDA, el principal, pues también tiene sitios de unión para la glicina. ¿Listo? Aquí tenemos el receptor de NMDA, que también cotranscribe con serina, pero eso no. Este era el que me importaba. Entonces, NMDA, AMPA, kainato y los metabotrópicos. Son 4 receptores, ¿cierto? AMPA, NMDA, kainato y los receptores metabotrópicos. ¿Listo? Bueno, no a diferencia, pero de la misma manera que pasaba con otros neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo la serotonina o la noradrenalina, pues el glutamato también va a tener que autorreceptor. Los autorreceptores generalmente son los metabotrópicos. El autorreceptor del glutamato generalmente es metabotrópico. ¿Listo? Bueno, los receptores de AMPA y kainato son canales iónicos que mueven sodio y potasio principalmente. ¿Listo? AMPA y kainato son canales iónicos que mueven sodio y potasio principalmente. Lo van a hacer de la siguiente manera. El sodio, bueno, de hecho lo van a hacer normal, como su conductancia normal, que el sodio es ¿qué? Intracelular y el potasio es extracelular. Entonces, va a pasar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a abrir y se va a despolarizar la nube. ¿Listo? Si el agonista está pegado mucho tiempo, le va a pasar lo mismo que le pasaba a los receptores nicotínicos, ¿se acuerdan? Se desensibiliza. ¿Listo? Solo que la desensibilización de los receptores de AMPA solo pasa en los receptores de AMPA y kainato. NMDA no tiene esa característica. ¿Listo? Fíjense, entonces aquí están los receptores, ¿cierto? Simplemente para recordarlos: AMPA, kainato, NMDA y los metabotrópicos. ¿Listo? Bueno, aquí está. Entonces, digamos los fármacos más relevantes. Este es el canal del N-metil de aspartato, ¿sí? Básicamente, N-metil de aspartato. A ver, ¿qué tenemos? El sitio alostérico, ortostérico, que es para el glutamato, ¿cierto? Tenemos inhibidores o de alguna manera antagonistas que son moduladores alostéricos negativos, que son el zinc principalmente, el zinc. ¿Listo? Pero también hay bloqueadores o antagonistas de los receptores N-metil de aspartato. Ya habíamos visto uno que es PSP. ¿Quién recuerda? ¿Ah? ¿Polvo de ángel? ¿No lo vimos? Feniciclidina, ¿no? Polvo de ángel. Listo. Es un antagonista del receptor NMDA. El otro antagonista bien importante del receptor NMDA se llama el magnesio. ¿Listo? El magnesio. Ya entendimos que todo, en general las enfermedades neurodegenerativas,
¿Cuáles enfermedades neurodegenerativas hemos visto? Alzheimer, Parkinson, depresión, ¿cierto? Todas al final van a tener un exceso de glutamato. ¿Listo? En la depresión, ¿por qué? Porque si hace falta serotonina, noradrenalina y dopamina, pues yo trato de ponerle ¿qué? Glutamato, a ver si se despierta ese cerebro o alguna cosa. Pero recuerden que el glutamato aprendimos que es ¿qué? Tóxico. Si el glutamato está mucho tiempo en nuestro cuerpo, parte de la muerte celular que se produce en las enfermedades neurodegenerativas es por excitotoxicidad, así se llama el mecanismo. Excitotoxicidad por glutamato. ¿Listo? Excitotoxicidad por glutamato. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los antagonistas del receptor N-metil de aspartato, o sea, NMDA, ¿sí?, que son los que producen la excitotoxicidad, serán antidepresivos? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Porque retrasa el efecto dañino. Solo que eso, por extraño que parezca, es el más rápido. Y se llama, o el prototipo del antagonista del receptor N-metil de aspartato, es nuestra amiga la Super K. Así se conoce en la calle. Así le dicen en la calle a esa droga. La Super K o la vitamina K. Los que usan drogas le dicen a eso la Super K o la vitamina K. Ketamina. ¿Listo? Ketamina. ¿Listo? Es un antagonista del receptor N-metil de aspartato. Tiene varios mecanismos de acción, ese es el primero. Por ese mecanismo de acción, ¿para qué creen que sirve la ketamina? Claro, para dormir, ¿cierto? Recuerden que el glutamato es excitatorio. Si yo le doy un antagonista, ¿va a ganar quién? GABA va a estar sobreexpresado. Porque aquí es que al yo usar un antagonista, ¿qué pasa? No efecto, sino que va a predominar el efecto de quién? De GABA. Por eso es un anestésico. La ketamina es un anestésico general. ¿Listo? Anestésico. Aparte, por su efecto agonista del receptor 5-HT2A, también es un agonista del receptor 5-HT2A, o sea que es un no, antipsicótico, no, es agonista de 5-HT2A. ¿Cómo se llama ese grupo de fármacos? Psicodélicos. Es un psicodélico, por eso la gente lo usa para drogarse, si no, no tiene sentido. ¿Sí o no? Ketamina. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más hace? La ketamina también es por ese efecto del 5-HT2A también lo hace sobre 5-HT1B, y entonces produce una anestesia que se llama disociativa. ¿Sí? La ketamina lo usaba este país que ya no existe, la Unión Soviética, ¿sí? Y de la ketamina salió ese cuento del suero de la verdad. ¿Sí? Cuando la ketamina en la clínica, pues normal, digamos en urgencias, se utiliza para reducir luxaciones. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una luxación de hombro, esa mierda vale muchísimo. Yo le pongo ketamina y vale ese nombre. Pero en el periodo en que la ketamina hace efecto, ese man nos dice cuál es la cuenta bancaria, sueña, si la mujer está ahí, empieza yo no me metí con ella. Eso es una mierda. Por eso hay que sacar a los familiares siempre, ¿sí? Porque no saben, no, de verdad, uno no sabe qué cosas va a decir, ¿sí? Porque eso empieza uno a soltar vaina y se mete en unos viajes. Es supremamente psicodélica. La ketamina es muy psicodélica. ¿Listo? Entonces cuando uno le pone ketamina a esa vaina, ¿listo? También es un agonista de los receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos. ¿Listo? Entonces sube la presión arterial y da taquicardia. ¿Listo? Un efecto esperable de la ketamina. ¿Bueno? ¿Claros hasta ahí? Ketamina. ¿Listo? La fenilciclina hace lo mismo, solo que su efecto psicodélico es mayor, por eso la sacaron del mercado y se volvió droga.
O sea, la feniciclina era un fármaco. Como todas las drogas que existen, en principio fueron fármacos, ¿cierto? Como la cocaína, también fue un fármaco, ¿no? Fíjense, entonces lo mismo que pasaba con el receptor de GABA, entonces ¿qué tenemos? Tenemos alostéricos, ¿sí o no? El receptor N-metil de aspartato, a diferencia de AMPA y cainato, AMPA y cainato, ¿qué hace? Sodio, potasio, ¿cierto? Mientras que NMDA es sodio y calcio para adentro. Lo mismo que pasaba con GABA, pues tiene moduladores alostéricos, ¿cierto? Como la aspermina. ¿Qué es la aspermina? ¿No saben? La proteína que le genera la contractilidad a la cola de los espermatozoides. El magnesio y el zinc son antagonistas, ¿cierto? La fenilciclidina, la ketamina, que son los dos fármacos que realmente utilizamos, serán los antagonistas, ¿cierto? La glicina es agonista, el NMDA es agonista. ¿Listo? Agonista. Fíjense que en condiciones normales, ¿cierto? Solo se activan los receptores AMPA. ¿Por qué? Porque como tenemos niveles normales de magnesio, ¿sí? Ahí está. Por eso le venden a uno el cuento la gente naturista que tenemos que tomar citrato de magnesio y vainas de esas cosas para que no nos dé Alzheimer ni enfermedades neurodegenerativas, porque pues el magnesio va a ser bloqueador de NMDA, ¿cierto? El malo, el verdaderamente malo de los receptores es el NMDA. ¿Listo? El verdadero malo de la historia. ¿Listo? Cuando yo tengo un estímulo, pues se activan todos, el AMPA, el NMDA, el cainato, todo eso, ¿cierto? La activación de esos lo que va a hacer a través de PI3K y proteína quinasa C y CAM quinasa es expresar genes que generan alteraciones estructurales. ¿Listo? Sobre todo en enfermedades neurodegenerativas. ¿Listo? Aunque el glutamato lo necesitamos para eso, básicamente solo lo necesitamos ¿en dónde? En AMPA y cainato. NMDA, ¿vas a dar problema? No. En NMDA solamente es el citotoxicidad. ¿Listo? Bueno, claros hasta ahí, eso fue GABA y glutamato. ¿Listo? Vamos a lo que alcancemos de la primera patología que se llama el trastorno de ansiedad. ¿Listo? Solo vamos a ver lo que alcancemos del trastorno de ansiedad. ¿Listo? ¿Pero quedó claro los neurotransmisores? ¿Sí? GABA y glutamato. ¿No? ¿Seguros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nos quede claro? Listo. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? No, la ansiedad no es una enfermedad. Ojo. El trastorno de ansiedad sí, la ansiedad no. ¿Qué es la ansiedad? Un sentimiento, ¿no? ¿No es un sentimiento? Es un sentimiento. Es un sentimiento. ¿Dónde nacen los sentimientos? En el sistema límbico. ¿Cuál es la parte del cerebro más importante del sistema límbico? O las dos más importantes, la amígdala y son dos, la amígdala y la corteza prefrontal. Muy bien, perfecto. Listo. La ansiedad, ¿cierto? Tiene varias vías, dependiendo, ¿sí? Pero la ansiedad generalmente es un sentimiento que se genera basado en una suposición de algo, ¿sí? La ansiedad es un sentimiento que se genera basado en la suposición de algo. Ejemplo, a mí me da ansiedad lo que vaya a pasar mañana, ¿cierto? Cuando yo entré a ese parcial, eso me da ansiedad, ¿cierto? Muy bien. Como la ansiedad nace de eso, ¿cuál neurotransmisor creen ustedes que estará involucrado? Si proviene de algo supuesto que va a pasar. La serina.
De la serotonina, muy bien, ¿cierto? De la imaginación. La imaginación. Por eso, el principal tratamiento de los trastornos de ansiedad, ¿con qué será? Con antidepresivos. Pero ¿cómo si está haciendo que haya más serotonina? Pues sí, porque la otra parte de la ansiedad es porque ese exceso de serotonina empieza a generar ¿qué? Exceso de la liberación de glutamato. ¿Listo? Y ese exceso en la liberación de glutamato libera cortisol, ¿cierto? Y el cortisol que producía depresión. ¿Listo? Y ahora sí, recuerden que el cortisol produce depresión, por eso el tratamiento se hace con antidepresivos. ¿Listo? Ese exceso de cortisol pues empieza a generar más liberación de glutamato y cuando empiecen a morirse las neuronas se desarrolla ahora sí una enfermedad neurodegenerativa que se llama trastorno de ansiedad, que cuando ya es muy severo pues produce depresión, por eso van de la mano, se llama trastorno de ansiedad y depresión. Conclusión, el tratamiento inicial es ¿con qué? Antidepresivo. ¿Se entendió por qué es con antidepresivos? Sí. Listo, perfecto. Aquí tenemos las rutas, sobre todo de liberación. Entonces, de la amígdala, la corteza orbital frontal, al área a la corteza prefrontal, de la sustancia gris periacueductal a la amígdala, por ejemplo. Este es del miedo, ¿no? ¿La ansiedad les da miedo? Sí. Sí. Y el miedo generalmente es por noradrenalina. Evitar las cosas. Si yo tengo ansiedad, busco evitarlas o no. ¿Sí? Si a mí me da ansiedad ir a hacer el parcial, pues busco la manera de no irlo a hacer. ¿Sí o no? Sí. Bueno, fíjense lo que yo les decía. Entonces, ese miedo genera liberación al hipotálamo, ¿cierto? Y eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, liberando cortisol. ¿Listo? Todas esas hiperactivaciones, ¿sí? Miren, aumentan el locus ceruleus, vean, va liberando glutamato. Todas estas que estamos viendo es liberando glutamato, es decir, de la amígdala a la corteza, glutamato. De la amígdala a la sustancia gris periacueductal, glutamato. De la amígdala al hipotálamo, glutamato. Aumenta el cortisol, ¿cierto? Al centro respiratorio, lo cual hace que aumente la frecuencia respiratoria. Por eso las personas con ansiedad les duele el pecho. ¿Nunca han visto a alguien con un trastorno de pánico? ¿No? Eso se manda la mano al pecho. Esa es una de las causas del diagnóstico diferencial del dolor torácico, ¿cierto? Por eso mismo. Glutamato. ¿Listo? Aumenta la liberación de noradrenalina porque de la amígdala salen al locus ceruleus. ¿Listo? Van a la corteza prefrontal, al estriado, ¿cierto? Y entonces, como es una persona, si van al estriado y el glutamato, recuerden que tenía que llegar allá para que se activara la vía extrapiramidal, como es una persona ansiosa, ¿cierto? Temblorosa, se mueve para arriba y para abajo. ¿Listo? Por eso es que esto lo estamos viendo el último, que ya entendimos todo lo demás. Bueno, todo eso. ¿Listo? Entonces, si todo eso está por glutamato, ¿qué se supone que yo debería darle para que se calme? Un modulador alostérico de GABA o un antagonista del glutamato. Solo que ponerle ketamina a alguien que está ansioso pues no lo va a mejorar mucho, porque si está involucrada la serotonina y yo le voy a dar 5-HT2A, ¿sí? Pues no mucho, pero no es tanto por eso, porque los antidepresivos aumentan la concentración de serotonina, sino porque es que recuerden que esa serotonina va a producir el factor neurotrópico derivado del cerebro, mientras que la serotonina que actúe sobre 5-HT2A solo produce alucinaciones. Entonces, como la ketamina actúa directamente sobre ese receptor, es mejor no darle eso. Entonces, los ansiolíticos más obvios, pues ¿cuáles van a ser? Los moduladores alostéricos positivos de GABA, es decir, benzodiazepina, que son los ansiolíticos más viejos que existen, ¿cierto? Más viejos que existen. ¿Listo? Benzodiazepinas y barbitúricos. ¿Listo? Entonces ahí está, benzodiazepinas. ¿Listo? El problema con las benzodiazepinas y los barbitúricos pues es que generan dependencia. ¿Listo? Dependencia. ¿Listo?
Entonces, fíjense. Las benzodiazepinas van a actuar aquí, inhibiendo que directamente llegue a la corteza prefrontal la actividad del glutamato. Pero también tenemos agonistas de alfa-2. ¿Sí recuerdan los agonistas de alfa-2? ¿Sí? ¿Por qué un agonista de alfa-2 disminuirá la ansiedad? Recuerden que aquí mucho de eso es porque se lleva locus ceruleus, ¿no? Y se acuerdan que alfa-2 es un autorreceptor. Entonces la clonidina y la dexmedetomidina y demás son ansiolíticas también. Esto solo que bajan mucho la presión. Y finalmente tenemos la neurona serotonina. ¿Listo? Que el principal mecanismo de acción es porque recuerden que el receptor 5-HT1B regula la liberación de otros neurotransmisores, entre esos el glutamato. Entonces, si no se libera el glutamato, pues eso. ¿Y cómo activo ese receptor 5-HT1B? Pues con un agonismo. ¿Cómo hago el agonismo? Pues con agonistas del receptor de serotonina, como la buspirona, ¿se acuerdan? Que es un ansiolítico, o con antidepresivos, porque al bloquear SER hay más serotonina que se puede dominar los receptores 5-HT1B y disminuye la liberación de glutamato. Esos son los 3 agentes terapéuticos para el trastorno de ansiedad. ¿Listo? Esto es para los... No, ya, listo. Eso era. ¿Listo? Y mañana, entonces, vamos a ver anticonvulsiones. ¿Listo? Trastorno de ansiedad es lo más fácil, porque ya vimos serotonina, porque ya vimos noradrenalina, y el glutamato, pues... bueno, aquí tengo entonces... Mentira, sí. Aquí tengo las benzodiazepinas más importantes, ¿cierto? Midazolam. Ay, puta, y me faltó otro grupo de fármacos. Ah, pero es que es Caraboy también. Es que aparte de ser ansiolíticos, existe otro grupo de fármacos que se llaman hipnóticos sedantes. Eso era lo de eso. Pero bueno, fácil, simplemente es lo mismo. ¿Cuáles son los hipnóticos y sedantes? Pues benzodiazepinas y valeriana. ¿Para qué es un hipnótico y sedante? Para tratar el insomnio. ¿Sí? Para tratar el insomnio. Solo que aquí hay otro sitio alostérico que se llama el de las drogas Z. ¿Sí? Son 3 drogas nomás: Zolpidem, Zopiclona y Esopiclona. Estos también son moduladores alostéricos positivos de GABA, pero la diferencia es que estos no producen dependencia. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está midazolam, zolpidem, lorazepam, oxazepam, temazepam, lormetazepam, prazolam, ¿listo? Todas las benzodiazepinas, las drogas Z. Bueno, hay una que se llama Saleplon, no me acordaba de esa. El antagonista y ya. ¿Listo? Y los barbitúricos, que ya no existe casi ninguno, solo el fenobarbital, el secobarbital y el tiopental. ¿Listo? Esos sí, son los fármacos. Muy bien. That's it. Básicamente, entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo se metaboliza GABA y glutamato? ¿Cuáles son los receptores de GABA y glutamato? Y que sobre GABA van a actuar, sobre todo GABA A, van a actuar principalmente los moduladores alostéricos, benzodiazepinas, etanol, barbitúricos y drogas Z. ¿Listo? El nombre químico de estos se llaman ciclopirrolonas, pero creo que no se van a acordar de eso, entonces mejor fármaco Z, ¿cierto? Zolpidem, Saleplon, Zopiclona. Muy bien.